Bien, voy a seguir con la clase. Entonces, en física habíamos quedado en la segunda ley de Newton, le expliqué lo básico, cuando había peso, cuando había la fuerza, las tensiones, eso es lo básico. Ahora vamos a ver cuando hay fuerza de fricción. Fuerza de fricción. FR. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando hay fuerza de fricción? La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento hay dos tipos. Fuerza de rozamiento, fuerza, aquí, fuerza de rozamiento estático, FRE, y fuerza de rozamiento cinético. Hay dos tipos de fuerza de rozamiento. ¿Bien? La fuerza de rozamiento estático es la fuerza que ejerce, por ejemplo, un automóvil que se equilibra con una fuerza de rozamiento FR, puesto que el objeto permanece inmóvil, no se mueve. Bien, se le denomina fuerza de rozamiento estático porque obviamente estático significa que él quedó quieto. La fuerza que hemos ejercido es tan poca que el objeto no se va ni siquiera a mover. Bien, esa es fuerza de rozamiento estática. Bien, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento estática? Se calcula de la siguiente manera. FR es igual a mu E, coeficiente de rozamiento estático, por la fuerza normal. Esa fórmula tiene que copiar. Así se calcula la fuerza de rozamiento estático y también puedo calcular el coeficiente estático dependiendo de lo que me dé el problema. Bien, esa es una. La fuerza de rozamiento cinético es cuando ya ocurre algún movimiento que ocurre aquí, siempre va a haber una fuerza de rozamiento cinético que va a ir contraria al movimiento. Si el movimiento va hacia allá va la fuerza de fricción cinética va a ir en contra del movimiento. Siempre va a ir en contra del movimiento, la fricción o fuerza de rozamiento. ¿Cómo se calcula esta? Se calcula igual mu, pero coeficiente cinético por la fuerza normal. Bien, esas son las dos fórmulas nuevas que debe tener. Cada vez que usted quiere calcular fuerza de fricción, dependiendo si es estática o en movimiento, utiliza esto que le acabo de dar. Esta letra se conoce como mu. Mu E, mu estático, mu C, mu cinético. Bien, muy importante. Vamos a entrar al ejemplo. A verlo. Bien, aquí. Vamos a entrar al ejemplo. Voy a copiarlo porque no hay libro. El ejemplo dice lo siguiente. Sobre una caja de masa de 8 kilogramos, se aplica una fuerza de 80 newton que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. Dice, el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es de 0,20. El coeficiente de rozamiento cinético es de 0,20. Debo determinar la aceleración con la cual se mueve el objeto. Importante. Bien, recuerde que cuando hablamos de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Por eso podemos calcular la aceleración, pero hay que ver qué está ocurriendo primero. Bien. Copien esto que voy a hacer el dibujo de la caja y luego el diagrama de cuerpo libre. Por favor, copien el ejemplo. Cuando lo tienen listo me avisan.
Bien. Me avisan. Ya, ¿puedo borrar? No, profe. Me avisa, pues ya. Falta hacer el dibujo todavía. Ya, profe. Bien. Hacer el dibujo. El dibujo es así. Está la caja solamente. Está aquí la fuerza hacia allá. Aquí está la fuerza de 80 newtons. Y aquí está la horizontal. Aquí se forma el ángulo de 30 grados. Bien, el diagrama del cuerpo libre es totalmente diferente. Entonces, un diagrama de cuerpo libre siempre trate de hacer el plano cartesiano para que determine hacia dónde van sus fuerzas. Entonces, si la fuerza F va hacia acá, que son los 80 newtons, obviamente si hay un ángulo aquí, ella tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Fuerza en Y, fuerza en X. ¿Ok? Importante. Además de eso, recuerde que hacia abajo siempre va a ir el peso, W, que es igual a masa por gravedad. ¿Qué más hay? La fuerza normal, que siempre va hacia arriba. Y obviamente si el movimiento va hacia allá, la fuerza de fricción dije que iba a ir contraria al movimiento. Con el FR. Bien, o la fuerza de rozamiento. Entonces, ese es mi diagrama del cuerpo libre. Ahora yo tengo que ver. F tiene componentes. Tengo que calcular las componentes. Fuerza en X igual fuerza en Y. La fuerza en X es 80 newton multiplicado por el coseno de 30 grados. Y 80 newton multiplicado por el seno de 30 grados. Eso me va a dar las dos fuerzas que me hacen falta ahí de la componente. Bien. Estoy calculando esto y esto y esto. Voy en orden. Primero estoy calculando componentes. Bien, voy a la calculadora. 80,0 newtons por coseno de 30 grados. Dice que me da 69,3 newtons. Y abajo lo mismo, pero por el seno me da aquí. Importante. Hay que ver la dirección hacia donde va el movimiento. La fuerza está aquí. Este es el cuadrante 1, 2, 3 y el cuadrante 4. En el cuadrante 4, la fuerza Y es negativa. Significa que ya va hacia abajo. Porque esta Y es negativa. Por lo tanto, aquí me va a dar menos. El resultado me da negativo cuando lo metí medio 40 newtons.
Bien, menos 40 newton. No puedo obviar el signo. Tengo que ver hacia dónde va mi fuerza, en qué cuadrante está. Importante siempre ver en qué cuadrante está mi fuerza. Ahora, cuando yo llego hasta aquí, voy a borrar el dibujo del cubito este, el espacio. Me hace falta calcular algo más. Puedo calcular el peso lo puedo calcular, tengo que calcular todo lo que pueda calcular. El peso igual a la masa que me dieron al principio, que era 8 kilogramos, por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, calculo mi peso, que es igual a 78,4. Ya tengo peso, ya tengo las componentes. Ahora vamos a ver la fuerza. La vamos a colocar como la sabemos colocar, XY, 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 para ver qué es lo que actúa sobre ese bloque. Bien, y ver lo que me hace falta calcular o lo que no tengo. Bien, se puede hacer de muchas maneras. Vamos a hacerle de las dos maneras. Esto ya lo copiaron, ¿puedo borrar esto? Digo, esto que está aquí, esto no lo voy a borrar. Esto que está aquí, cópielo para borrarlo. Bien, va a borrar. Como le dije, hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerla en la normal, la primero. X, Y, F. En F tenía la fuerza en X y en Y. Tengo fuerza en ambos. En X me dio 69,3. Y en Y me dio menos 40. Bien, tengo el peso. El peso solamente hay peso en Y. Por lo tanto, el peso era 78,4. Recuerde que el peso siempre va a ser negativo porque va hacia abajo. Y acá tengo 0. Bien. Para la fuerza de fricción, tengo que ver hacia dónde se dirige la fuerza de fricción. Solamente está horizontal. Solamente hay en X, pero dice que es negativa porque va en la X negativa. Por lo tanto, me va a quedar menos fuerza de fricción, coma 0, porque no tiene nada en Y. Tengo la fuerza normal, que también, si me doy cuenta, solamente va hacia arriba, solamente en Y. O sea que en X tiene nada, y acá es fuerza normal. Bien. Todas estas sumatorias de la fuerza, recuerde que me tiene que dar la fuerza neta total, que va a ser igual a la fuerza neta, coma 0. ¿Por qué en Y 0? Porque recuerde que para que esté en equilibrio, aquí siempre tiene que ser 0. Bien, porque la fuerza normal tiene que cancelar la suma de las fuerzas que hay en Y. Así que vamos a hacer eso. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a F de Y más W más fuerza normal. Ya dijimos que la sumatoria de la fuerza en Y tiene que ser 0, por lo tanto 0 igual. ¿Cuánto vale la fuerza en Y? Vale menos 40. ¿Cuánto vale el peso? Vale menos 78,4 más fuerza normal. Lo que quiero calcular es la fuerza normal. Voy a despejar, me va a quedar que fuerza normal es igual a 40 más 78,4 newton. Voy a hacer esa suma y mi fuerza normal va a ser igual a 118,4 newton. Bien, ya calculé la fuerza normal, la voy a reemplazar aquí. Cuando sumo estos dos y le resto este, debe darme 0, lo cual es correcto. Bien, ese es mi primer paso. Ya calculé la fuerza normal. ¿Para qué necesitaba la fuerza normal? Para calcular la fuerza de fricción. Porque yo leí la fórmula en antes que decía que fuerza de fricción era igual a coeficiente de fricción por la normal. Y si no tengo la normal, no podía calcular la fuerza de fricción. Bien, por eso calculo la fuerza normal. Muy importante lo que acabo de hacer. Bien.
Recuerde eso. Si no calculo la fuerza normal, no puedo calcular la fuerza de fricción. Siempre tenga eso en mente. Copia que voy a borrar. Bien. ¿Va a borrar? Entonces, ya cuando calculé esta sumatoria de fuerza en Y, ya como sé cuánto es mi normal, puedo calcular la fuerza de fricción. Entonces voy a calcular la fuerza de fricción que me falta. F de R es igual a coeficiente cinético por la fuerza normal. Ya sé cuánto es el coeficiente de fricción porque me lo dio el problema al inicio. Era 0,20 multiplicado por la fuerza normal que es 118,4 newton. Hago esa multiplicación. Eso me da 23,68 newton. Pero acuérdense que la fricción dijimos que era negativa, así que debo colocarla negativa aquí. Menos 23,68. Ahora viene el detalle. Yo tengo que saber cuánto vale la fuerza neta. Esos son las sumatorias de fuerza en X. Tengo que hacer la sumatoria de fuerza en X, que es igual a la suma de F de X más fuerza de fricción. F de X es lo que conocemos como fuerza neta, que va a ser igual a 69,3 menos 23,68 newton, que es lo que vale la fuerza de fricción. La fuerza neta va a ser igual, hago esa resta, me da 45,62 newton. Cuando ya tengo la fuerza neta, el problema me pedía calcular aceleración. Como ya calculé la fuerza neta, ya puedo calcular aceleración. ¿Por qué? Porque fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y ya tengo masa y tengo fuerza neta. Solamente me falta calcular la aceleración, que es lo que me pide el problema. ¿Bien? Bien. Vamos a calcularlo aquí. Lo usamos. Vamos a ver. Entonces, como dije, fuerza neta es igual a masa por aceleración según la ley de Newton. Fuerza neta vale 45,62 newton, igual a la masa que vale 8,0 kilogramos entre la aceleración. Despejo esto, me va a quedar 45,62 newton dividido entre 8,0 kg, que igual a la aceleración. Hago esa división y me da 5,7 metros por segundo. Al cuadrado igual a la aceleración que tiene el sistema, que era lo que me pedía el problema. Mire que fui paso a paso. Primero hice las fuerzas en Y. Primero busqué componentes, busqué peso, luego fuerzas en Y, fuerzas en X, para luego encontrar la fuerza neta, para luego encontrar la aceleración. Eso es lo que hice y lo hice paso por paso. Bien.
Bien, paso por paso es lo que hice y así encontré los valores que necesitaba. Bien, aceleración. Bien, voy a quedar hasta aquí, hasta fuerza de rozamiento. El jueves voy a terminar con plano inclinado, que es el último tema de la segunda ley de Newton, y eso va para el examen. Bien, eso es lo que viene para el examen. Además de los otros temas que le voy a dar ahora, yo le mando el temario entre hoy y mañana.